Bien, señoras y señores, seguimos en Prime Time. Se me olvidaban los directores de distritos municipales, que son más de 250. ¿eh? Y ellos son directores de municipios que se llaman distritos municipales, que no hay ni 5.000 personas. ¿Y para qué? Oye, pero ese director de distrito tiene un personal a guardaespaldas y vaina. Un farsante, director de distrito. Electo democráticamente. Electo democráticamente, pero un farsante. Verá, impuesto por los partidos para sacarle dinero y manejar un grupo de gente como seguidores en todo el país. Porque ellos lo que hacen, esos directores de distrito, lo que son es activistas de partido, y el partido no solamente le cobra al gobierno de manera legal, un dinero, 30 millones de pesos mensuales, ¿verdad? Pero además tiene un grupo de gente cobrando por otro lado, como los directores de distrito y los ayudantes. Esos partidos. O sea, esos partidos le sacan dinero igual, óyeme, yo no sé cómo cómo esta vaca que le sacan tanta sangre constantemente ha podido sobrevivir la República Dominicana. Entonces, debían eliminarlo de golpe, todo, y después comenzar a escoger ahora. Vamos a poner 5 allí, 5 cosas. Óyeme, y no sale más económico. No sale más económico todo. ¿Y los regidores? ¡Ay, los regidores, señores! ¿Sabe cuánto gana un regidor del Distrito Nacional? Lo que gana un viceministro. 250,000 rayas. ¿Y usted sabe cuánto trabaja un regidor, ese vago? Sinvergüenza. 3 veces al mes. Y lo que hace es que boicotean la reunión de la asamblea, la sala capitular. Ni eso, no hacen nada. Es una sanguijuela. Oye, en el Distrito Nacional, quizá 2 regidores, no sé. Háganlo con la Junta de Vecinos. Pero ahora tenemos la Junta de Vecinos, los regidores, los vainas municipales. No quiten todo eso. Que pues pongan a trabajar. ¿Sabe Dios si este país puede crecer con esos cerebros, creando, haciendo cosas, orientando a los hijos, y no como vagos, cobrando y bebiendo romo, que a veces no saben qué hacer y comienzan a consumir droga? Entonces, vamos a ver si acabamos con esta la bienvenida. Vamos a invitarlo aquí a los regidores Rodolfo, de los distritos municipales, a ver cómo va el trabajo del distrito, el director del distrito. ¿Qué hacen? ¿Qué obra han hecho? Exacto. ¿Qué tiene? ¿Qué presupuesto ¿Qué obra? Exacto. No, lo vamos a ir entrevistando por región y eso creo que es más interesante. Vamos a darle una oportunidad que se expliquen. Pero ¿cómo así tú dices? Traerlo aquí a una entrevista a uno de tal distrito municipal, al director y a un regidor. Para que digan más o menos. Para que digan más o menos en qué han trabajado. O en qué están trabajando, cuál es el presupuesto que se le asigna. Vamos a darle una oportunidad de por qué hubo que crear tantos distritos municipales. Exacto. Bueno. Aquí estaba yo buscando algunas cosas que tú me enviaste. Pero hablemos precisamente de esos temas que hay, son muchos, ¿verdad? Por ejemplo, tú como politólogo que eres, ahora con esa reforma constitucional, ¿cuáles son los beneficios que puede tener? Yo veo, por ejemplo, lo de la escogencia del Procurador General de la República, que el presidente quiere que sea independiente. Lo veo que de todos modos tiene una dependencia directa del Poder Ejecutivo, cuando él es el que presenta como los embajadores. Porque aquí lo que cambia es que, igual que los embajadores de Estados Unidos, que se llevan al Congreso para que ellos lo aprueben. Ahora va a ser prácticamente así. Lo único que, a diferencia del Congreso, va a ser el Consejo de la Magistratura, lo que van entonces a elegirlo finalmente. Me imagino que se hará una investigación de qué. No, de lo que se trata es de darle participación a la oposición, a los miembros del Consejo, que sea una especie de consenso a una iniciativa. Es que es difícil definir lo que es la independencia del poder.
Como se trata del persecutor de la ley, ¿no? El encargado, lo que se quiere es desvincular del poder del presidente de manera, no tengo, usted es mejor calificando que yo, pero de lo que se trata es decir, no lo designé yo solo. Todas las acciones de él son autónomas porque también los de la oposición participaron en la aprobación. Someterá a él una propuesta, no sé si plantea ternas en este momento, o es uno solo que él va a someter, o va a someter una terna de posible... Y se le da participación a la oposición política, a los miembros del Consejo de la Magistratura, que se entiende que si se pusieron de acuerdo en ese tiene tinte de independiente. Sí. Es un mecanismo de compensación y de contrapeso que ya quita al presidente esa responsabilidad y lo hace independiente. Es decir, no responde o se presume que no responde a los intereses exclusivos del partido de gobierno o del mismo presidente de la República, porque el peso del presidente en nuestro país es fundamental, en los países presidencialistas. Estamos hablando de un experto en política, abogado, catedrático, que es Rodolfo Cabrera, el Duque. Gracias. Mira, Rodolfo, políticamente ahora mismo la situación es un tanto difícil, porque todos los amarres que habían están sueltos. Ya nosotros nos damos cuenta que paulatinamente estos pueblos tienen que valerse por sí mismos sin dejar de reconocer los amarres que tienen, los acuerdos internacionales, porque la ferocidad de esos países, precisamente de esos monstruos en debilidad como están ahora, sería catastrófica para cualquier país pequeño. Entonces hay que cumplirlo. Quizás sea una de las cosas que ha pasado con Maduro en Venezuela, porque tú puedes ser, por ejemplo, un gobierno de corte de línea izquierdista, pero con libertad de culto, ¿verdad? Tú tienes que respetar, si tú quieres manejarte y no quieres radicalizarte y pagar la consecuencia con los cierres, con los daños que te pueden hacer esos grandes países, tú tienes que cumplir y llevar lo mejor posible a tu gente para que vean el cambio, que es quizá uno de los más inteligentes, el caso de Lula, ¿verdad? Aquel crecimiento que tiene este país sostenido, ¿verdad? Tú no oyes ningún rebú, en Brasil todo está tranquilo. Sin embargo, Estados Unidos le tira sus fuetazos de vez en cuando, pero no lo maltrata, no lo bloquea, no lo castiga. Brasil, por ejemplo, Lula se va al Medio Oriente, se va al continente asiático, se va a Europa, se reúne con quien sea, ¿verdad? Hace negociaciones, ¿verdad? Hace negociaciones, incluso hasta con la moneda, con temas que excluyen la moneda de los Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos no ha encontrado una debilidad para actuar en contra de Lula. ¿Cómo se puede manejar entonces un país como el nuestro, cumpliendo con esas reglas, pero haciendo cambios que beneficien verdaderamente a la población? Marino, no son reglas generalizadas. A los imperios normalmente, en las regiones donde existen, en el caso nuestro, el imperio norteamericano como la gran nación más poderosa a nivel global, tanto por su economía, pero sobre todo por su maquinaria militar, a partir de la Segunda Guerra Mundial, y el rol que ha jugado, han ido manejando la situación en función de los cambios que han operado. Es decir, no hay sistemas democráticos unificados, porque hay muchos sistemas democráticos. ¿Qué pasa con Venezuela? Venezuela encabezó en principio con el desgaste que tuvo el sistema electoral y el sistema democrático presidencialista que había en Venezuela, los tiempos de los ADECO, de Carlos Andrés Pérez, la corrupción, que es muy propia de la condición política humana. La corrupción no es nueva. La corrupción nació con el ser humano, nació con los mitos de Rómulo y Remo en Roma, que se entraron a palo, como Señor, con la creación de nuestro Padre Celestial, de Caín y Abel, los dos hermanitos, a rabazo limpio se entraron y uno mató al otro. Imagínate, con la quijada de un burro, y ahora están acusando a Maduro, se medio aburriado.
Es decir, que con eso tenemos que vivir, tenemos que vivir. ¿Qué ha pasado con Venezuela? Venezuela monta el concepto de que están en una etapa de socialismo siglo XXI. ¿Qué quiere decir eso? Un socialismo que no fuera el socialismo radical que conocimos cuando comenzaron a implementarse los sistemas socialistas en la Unión Soviética, en Cuba, posteriormente ya en la etapa final, víspera del fracaso del modelo soviético y el modelo chino. Pero ¿qué pasó con esa evolución? Que los sistemas socialistas, que eran sistemas económicos, sistemas sociales, era una cosmovisión, se recurría al ateísmo, se quería construir el supuesto hombre nuevo que se idealizó en el siglo XIX. Y el idealismo de todos los países europeos, lo que trajo fue al final la guerra. Hubo un temor del sistema del siglo XIX que heredamos de la Revolución Francesa cuando emerge esa burguesía y se establecen las repúblicas democráticas con perfil capitalista, cuando superamos la Edad Media. El sistema de que los reyes, en el nombre de Dios, eran los dueños de todo, sí, como pasó con España, que con una sola bula que hizo el Papa español, le dio toda la tierra que usted descubra para acá. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se comienza a construir la democracia y el Estados Unidos, posterior a 1945, igual que el de la Primera Guerra Mundial, cuando comienza a emerger como imperio, no es el mismo de ahora, porque la experiencia de Chile, de Pinochet, de las dictaduras, le salió muy costoso a ellos y a nuestro pueblo también. Entonces, hemos avanzado en cierto sentido. ¿Qué pasa con Maduro? Que Maduro llega al poder a través del sistema de elección democrática, pero Chávez llega al poder a través de un golpe de Estado. Los golpes de Estado no son democráticos, no. Pero él se considera cuando incauta prácticamente todas las propiedades que en el viejo modelo democrático tenían la gente que producen la riqueza. Había un cliché con que la clase trabajadora es la que produce la riqueza, pero eso hay que discutirlo. Son pocos los trabajadores que yo encuentro que no pasen de sindicalistas, pero no conozco los emprendedores. Entonces, pero no, espérate, son muchos los emprendedores. Sí, pero la clase... Muchos grandes empresarios también vienen de ahí, de un inicio bajito, ¿verdad? Tú tienes la historia ahí. Tú tienes la historia ahí, por ejemplo, uno de los más emblemáticos empresarios dominicanos, que es Pepín, y la historia... Pero Pepín Corripio hereda del comercio, pero no era un obrero. Bueno, pero no eran tan ricos, ¿verdad? Bueno, la riqueza tiene siempre un origen diverso. Sí. Y cada sistema, nadie queda rico la vida entera, siempre pasan a manos de otros. Por ejemplo, mira, ¿cuál ha sido uno de los hombres más denotados de nuestra historia republicana, de la Segunda República? Los Heró, pariente de Balaguer, que lo ocultó la vida entera. Sí, los Heró. Pero Balaguer es de ascendencia haitiana. Sí. Tú conoces la familia Heró, que se le ha atribuido tanto en la historia, Heró, que saqueó, que decidió todo. ¿Cuáles son los Heró millonarios que quedaron? Menciónalo, aquí hay Heró, descendiente de él, pariente de Balaguer. Los Heró, pero están muy callados. Los Heró están muy callados. La riqueza, aquello que Marx llamaba la acumulación originaria del capital, sí, es diversa. Pero ya no estamos en teoría del marxismo como doctrina económica. Hay escuela de pensamiento. ¿Qué ha demostrado la práctica? ¿Qué ha demostrado la práctica? Que el modelo económico de Chávez y de Maduro ha fracasado. Ha fracasado porque tiene un país inmensamente rico, que hubo corrupción, pero la situación de Venezuela actual no es la situación de cuando Carlos Andrés Pérez. Estábamos escandalizados que la corrupción de Carlos Andrés Pérez, los ADECO, aquello, el COPEI, pero cuando tú comparas la situación de la población, que genera, por ejemplo, una migración forzosa de 7 y voluntaria, pero con controles. Yo tengo una amiga en Nueva York, que cuando llega Chávez al poder, los venezolanos recibían visados permanentes, es decir, que tú nunca tenías que ir a renovar. Ella lleva el pasaporte al consulado, muy creída que el siglo XXI y la democracia de Chávez estaba en eso. Cuando ella fue, depositó su pasaporte, que venga en una semana a buscar el pasaporte, la valija se perdió. Es decir, tienen unos comportamientos desde el poder que parece ridículo. Chávez, ¿qué él va a defender ahora en la situación?
a él lo sorprendió su democracia. El sistema electoral le dio un susto, porque no previó, de juro a Dios, le explico, creía que iba a ganar de calle y que la población estaba satisfecha, pero quienes se enriquecieron fueron ellos. Yo he visto, yo no sé si es difamación del imperialismo americano, pero yo lo he visto montado en un avión de lujo, decorado con los Cartier, que la esposa. Entonces, ¿qué pasa? Se desvinculó de su pueblo, armó todo un sistema copiando el modelo a través de las favelas que ellos tienen, los cerros de Venezuela, de unas unidades militarizadas. Ellos modernizaron su aparato militar y tienen más de 500.000 civiles armados, aparte del ejército que también tiene 500.000 efectivos. Eso es lo que le garantiza el poder. Pero o sea, Maduro ese día vi la entrega del aparato productivo privado y del Estado. Se lo entrega a los militares. Entonces, ¿qué pasa? Se agotó el modelo. Entonces, ahora él dice que él está amenazando, se comporta como el dictador y acusa a la oposición de ser fascista. Pero ¿cómo se llega ahí? Tú, con tu experiencia como hombre escudriñador del comportamiento político, ¿verdad? ¿Cómo se llega ahí? Porque si tú haces, por ejemplo, una oferta a una población como la venezolana, que es gente con muchas luces, ¿verdad? Los venezolanos. Tiene mucho nivel el pueblo venezolano. Mucho nivel. Entonces, ¿cómo tú llegas ahí? ¿Cómo tú puedes engañar a una población capitalista, ¿verdad? De llevarle un sistema diferente, primero, marcadamente diferente, ¿verdad? Pero además, un sistema fracasado. Un sistema capitalista de Estado. Porque ese sistema, fíjate que los grandes pensadores del comunismo, ellos fracasaron. ¿Y por qué fracasan? Porque los países ricos ninguno aceptaron el sistema. ¿Verdad? No, espérate, no. ¿Cómo? Que concentración de riqueza y que el pueblo... No. Yo soy rico. O sea, y el otro, y el de abajo dice, no, lo que yo me gane es mío. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la mentalidad en la democracia. Entonces, precisamente por eso fracasan. Por eso la mayoría de los países se va al sistema democrático, ¿verdad? Por la libertad. Pasa por una satanización de la riqueza privada. Una satanización. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que el Estado lo que debe es apropiarse de la propiedad privada, sin compensarlo con nada, entregarlo al aparato estatal. Vale decir, el Estado convertido, sustituir la libertad de mercado. Pero qué paradoja de la vida. Los dos países que están compitiendo en lo militar y sobre todo en lo económico, son economías capitalistas de Estado, pero con ideología de aquel comunismo que no va a resolver el problema. El país más capitalista en la actualidad es China. Sí. Porque China se dio cuenta en los tiempos de Mao Zedong y de Nixon, cuando aquella apertura, los tiempos de Henry Kissinger, el famoso, que también montó el sistema del neoliberalismo que tanto menciona nuestro amigo Isaías. Sí. Un saludo para él que no está aquí en Isaías Ramos. El modelo neoliberal que implementa con el golpe de Estado Allende, que tenía un modelo parecido al socialismo siglo XXI, pero dentro de un sistema capitalista. Pero como estaba el cuco de la satanización, sí, de que un socialista era un comunista, que se quiere comer a Dios y se quiere comer a los niños, entonces montan una dictadura militar. Exacto. Es decir, el poder militar es la fuente de la consolidación del poder, sea en un modelo democrático, ejemplo, Trujillo construyó el Estado Dominicano, pero construyó todo un ejército a su favor, que le garantizara el poder a él en función de ser un dictador. Pero no hay diferencia, no hay diferencia con Maduro. Maduro y Chávez ya llevan de régimen 25 años. Pero a Balaguer no le funcionó. Balaguer hace la transición de una dictadura de 30 años, pero le dura 20 años conseguir el modelo democrático que tenemos. Sí. Porque nosotros tenemos muchos problemas, tenemos la agenda. Pero Balaguer trató. Pero si usted se pone a ver. Balaguer haciendo el crossover,
de una cosa a la otra. Balaguer trató de crear un aparato militar fuerte. No, lo heredó. Exacto, sí, pero no lo mantuvo. Jugó con ellos porque venían desde la era de... Jugó con ellos, pero no pudo consolidarlo, ¿verdad? Porque si no, digo, suerte para nosotros, porque si así hubiera sido, no hubiera pasado lo del año 1978, que tiene que entregarle el poder a don Antonio Guzmán. Sí, lo que pasa es que se había agotado el modelo represivo de Balaguer. Pero acuérdense que Balaguer, en el contexto de la Guerra Fría, que le tocó a él, es el contexto del temor a una nueva Cuba, cuando Fidel propone alcanzar el paraíso para Cuba, porque La Habana, esa era la corrupción, una sociedad realmente rica. Sí. Él no era ni un obrero, ni un proletario, él era hijo de un hacendado de ingenio, sí, que vino en la época de la colonia. No viene de la clase obrera, ni el Che Guevara tampoco. Claro. Ni el Che Guevara. Es más, yo creo que el único es el que era poeta y el dominicano Mejía, el Pichirilo, eran los únicos que eran pobres, que era pecador. Sí. Pero resulta que apropia toda la riqueza, saca a los ricos de Cuba, los expulsa el mismo modelo, pero te monta un sistema de vigilancia parecido al de Corea del Norte, con el llamado Comité de la Defensa de la Revolución. En cada esquina de cada cuadra hay un chivato, sí, que es el mismo sistema, peor que el CIN de aquí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles han sido los resultados de Cuba? De ser la perla del Caribe, con el elemento de corrupción, que si aquello, saca a los sacerdotes de Cuba, a todos, mentira. Y no es que los Estados Unidos que están al lado, porque fíjate que Estados Unidos está al lado de Cuba, y no es que ellos se duermen entendiendo que es una revolución. De hecho, Fidel Castro prácticamente los engaña, porque Fidel Castro era católico. Oye, católico profundamente. Se mete comunista a los 36 años. Espérate, y cuando ya gana, que entra a La Habana, que suelta el crucifijo. Claro. ¿Verdad? O sea que él fue engañado. Porque como había una guerra fría. No, él engañó, él no fue engañado. Oye, había una guerra fría. No, espérate, como había una guerra fría, él estaba combatiendo a los corruptos, ¿verdad? La desigualdad que había en Cuba. Entonces, como había una guerra fría, aprovecharon, ¿verdad?, todas esas células representantes de los países de la órbita soviética, aprovechan e inducen la idea del cambio a los líderes de la revolución. Sí, es que hubo un periodo de idealismo, de creer que los planteamientos teóricos de Carlos Marx y Lenin, que construyeron teóricamente la nueva sociedad, iba a traernos a nosotros realmente un cambio de sociedad más justo, y lo que hizo fue empobrecer a toda su población, ¿no? Continuaremos. Bueno, es rápido se ve el tiempo conversando con Rodolfo Cabrera, el Duque. Para mí es un gran placer y un honor compartir contigo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por señores, hasta aquí Prime Time.